a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer la comparación de dos productos de The Ordinary y de Revox. Me habéis estado pidiendo muchísimo que haga comparaciones justamente entre estas dos marcas, ya que realmente todos sus productos son bastante similares y vamos a ver realmente qué diferencias podemos encontrar entre los serums de The Ordinary y de Revox, los que tienen niacinamida al 10% de concentración. Vamos a ver un poquito su listado de ingredientes, qué tienen en común, si tienen alguna diferencia que pueda hacer justamente esta diferenciación con que se adapte mejor a un tipo de piel u otro, y también vamos a ver justamente en The Ordinary, que es el que yo tengo, vamos a ver un poquito la textura, cómo utilizarlo, en qué momento de la rutina aplicarlo y realmente qué beneficios puede tener la niacinamida en nuestra piel. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Lo primero que vamos a tratar es qué es la niacinamida y también vamos a hablar de otro componente que tienen ambos productos, ambos serums, que sería el zinc. Vamos a ver un poquito qué son y qué propiedades pueden tener para nuestra piel, para que sepamos en un primer lugar, aunque tengamos que elegir entre los dos productos, qué necesidades podrían cubrir estos dos serums en nuestra piel. Con respecto a la niacinamida, ¿qué es? Bueno, encontramos realmente dos formas de vitamina B3, y es que tendríamos la niacina y por otro lado la niacinamida, que es la forma soluble de esta vitamina B3. ¿Y qué propiedades tiene la niacinamida en nuestra piel, esta vitamina B3? Bueno, fundamentalmente lo que nos hace es ayudar a reducir un poquito estas manchitas, igualar nuestro tono, reducir esta hiperpigmentación de nuestra piel, además de aportarle luminosidad y también hidratarla, también actúa como humectante. Así que fundamentalmente esta niacinamida lo que va a ayudarnos es justamente a igualar nuestro tono de piel y que todas aquellas manchitas, marquitas, rojetes, etcétera, se igualen con respecto a todo nuestro tono de piel. Es bastante interesante las propiedades de esta niacinamida, porque es cierto que no va a conseguir que desaparezca totalmente, evidentemente, una manchita, etcétera, pero sí que consigue igualar un poquito el tono y no solamente esto, reducir la hiperpigmentación de nuestra piel, además de aportarle esta luminosidad y sobre todo también muy importante, mantenerla hidratada. Añadido a esto, la niacinamida también tiene propiedades justamente antiinflamatorias y antioxidantes. Es bastante interesante, ya que muchas veces se aplica la niacinamida cuando tenemos estas marquitas de acné, etcétera, justamente para ayudarnos a desinflamar un poquito, y debido también a que tiene estas propiedades de igualar nuestro tono, reducir un poquito la hiperpigmentación, todas aquellas marquitas del acné también podrían mejorar su aspecto. Es bastante importante que tengamos en cuenta que la niacinamida no es un activo que esté justamente pensado para tratar el acné, no es un activo que sea para un tratamiento de acné, pero sí que puede ayudarnos a desinflamarlo un poquito y también justamente a que esta marquita que se pueda quedar, etcétera, ayudará a difuminarla un poquito con el resto de nuestra piel. Ambos productos también contienen zinc en su composición, y aunque el de Ordinary sí que viene destacado en su etiquetado que contiene zinc, en Revox no viene destacado, pero sí que contiene también zinc. ¿Y qué hace el zinc? El zinc es un activo bastante interesante, ya que además de también ayudarnos a calmar nuestra piel, también tiene actividad antiinflamatoria. Es bastante importante que ayuda un poquito a la reducción, a controlar un poquito el sebo en nuestra piel. Todos estos brillos, este exceso de grasa, el zinc puede ayudarnos con esto. Así que la combinación de ambos justamente puede ayudarnos a igualar bien nuestro tono, a mejorar todas estas manchitas y también mantener a raya todo este exceso de sebo, estos brillos, etc. Y ahora que ya sabemos qué hace la niacinamida y qué hace el zinc, vamos a ver un poquito si sería apto para todo tipo de pieles y cuándo utilizarlo en nuestra rutina y cómo utilizarlo. Este producto sí que sería apto para todo tipo de pieles, ya veremos por qué cuando veamos toda la composición, y es bastante interesante que tengamos en cuenta también en qué momento de la rutina tenemos que utilizarlo y cómo aplicarlo. Tenemos que tener en cuenta que este producto, ambos productos vienen en formato gotero. Os voy a enseñar el de Ordinary, que es el que estoy gastando yo. Como sabéis, yo tengo bastantes manchitas, tenía muchas pequitas en esta zona y también muchas marquitas que se me había quedado por el síndrome de ovario poliquístico, que os conté por aquí en este vídeo, todo lo que me pasaba, los granitos que me salían, etcétera. Yo utilizo muchísimo la niacinamida justamente para ayudarme a tratar un poquito estas manchitas, marcas, etcétera, pero también utilizo que tenga zinc justamente porque yo tengo una piel mixta y se me concentra muchísimo la grasa en la zona T. Así que os voy a enseñar un poquito para que veáis cómo es en este caso el de The Ordinary. Es el tarro de cristal y viene en formato de monodosis, como estamos viendo en gotero. Como veis, tiene bastante densidad. Podéis verlo por aquí. Se absorbe enseguida, como estáis viendo, ya se ha absorbido prácticamente.
y es un producto que a mí particularmente me gusta mucho. No he probado el de Revox, pero el de The Ordinary me gusta muchísimo porque sí que siento mucho la mejoría en mi piel. ¿En qué momento tendríamos que aplicarlo de nuestra rutina? Pues haríamos nuestra limpieza facial, a continuación aplicaríamos nuestro tónico y a continuación es cuando aplicaríamos nuestro serum, como cualquier otro serum. Únicamente tendríamos que utilizar de 2 a 3 gotas. Yo en mi caso particular aplico una gota en la frente, una en cada mejilla y ya aplico todo el producto. Se absorbe enseguida, no es nada graso, no contiene ningún tipo de aceite en su composición. Además, ambos productos no contienen ni siliconas, ni parabenos, ni sulfatos, ni alcohol, ni aceite. Os voy a dejar por aquí todo el listado de sin que no contienen ambos productos, por lo que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluso las pieles sensibles. Por último, añadir que también lo podríamos utilizar tanto en la rutina de día como en la rutina de noche sin ningún tipo de problema. Y bien, y ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a hacer un poquito esta comparativa entre los dos productos para saber cuál elegir, porque realmente sus formulaciones son muy parecidas, pero sí que tiene algo que va a marcar la diferencia para que se adapte un poquito mejor a un tipo de piel u otro. Sí que tengo que decir que ambos tienen muy buena composición y ambos tienen la niacinamida en un 10% de concentración, una concentración suficiente para que sintamos los resultados. Pero con respecto al zinc es cuando vamos a encontrar un poquito esta diferenciación. Con respecto a la cantidad de ingredientes, es cierto que el de Revox tiene 8 ingredientes con respecto a los 12 que tiene el de The Ordinary, pero tenemos que tener en cuenta la cantidad de ingredientes que tienen en común, y es que entre los ingredientes que tienen en común más los ingredientes que persiguen la misma finalidad, prácticamente más de la mitad de sus formulaciones son las mismas. Pero lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es en qué lugar se encuentran estos activos destacados, que son especialmente los que nos van a aportar estas propiedades, que es lo que estamos buscando en este serum. Y en este caso sí que la niacinamida en ambos se encuentra en el mismo lugar y en la misma concentración, en este 10%, pero con respecto al zinc existe una diferencia. Y es que en el de Revox se encuentra en el número 4 de su listado de ingredientes, mientras que en el de Ordinary se encuentra en el número 3. Por lo tanto, sí que tenemos en The Ordinary un poquito más de cantidad de zinc con respecto justamente al de Revox. ¿Y esto qué provocaría? ¿Esto qué podría hacer que se adaptara mejor a un tipo de piel u otro? Pues es muy interesante porque el zinc, como ya sabemos, hemos visto que justamente nos puede ayudar no solamente también con actividad calmante, antiinflamatoria, etcétera, sino a controlar el exceso de sebo. Siendo así, como en el de Ordinary lo tenemos un poquito más arriba en el listado de ingredientes, se podría adaptar mejor a pieles más grasas y mixtas, mientras que el de Revox, justamente como lo tiene un pelín más abajo, sí que se podría adaptar mejor también a pieles mixtas, pero también a pieles normales, etcétera. Como he comentado, aún así ambos se podrían adaptar bien a todo tipo de pieles, no tendría ningún tipo de problema estas pieles sensibles, etcétera. Se puede adaptar bien a todo tipo de pieles, pero con respecto a esta diferenciación del zinc, sí que puede ser que para personas que tengan exceso de sebo, estas pieles más grasas, sí que se puede adaptar mucho mejor el de The Ordinary y su tipo de piel. Por último, quería hablar del precio de ambos, y es que el precio no es un factor determinante a la hora de decidir uno u otro, porque realmente su precio es bastante similar. Yo los he encontrado los dos entre 5,90, 5,99, 6,20 €, pero más o menos el precio ronda los 6 € para ambos productos. Así que realmente el único factor que podremos tener en cuenta es el factor del zinc, de este activo que se encuentra un poquito más abajo en Revox, y también para todas aquellas personas que quieran formulaciones algo más simples, el de Revox tiene muchos menos ingredientes con respecto a The Ordinary. Es cierto que aún así ambos tienen buenos ingredientes, buenos activos. Los activos fundamentales se encuentran en una concentración lo suficiente para que podamos sentir así los efectos, así que lo único que podría hacer decantarnos por uno u otro sería estos dos factores, el zinc y la cantidad de ingredientes que tienen ambos. Así que si estamos buscando una formulación mucho más simple y si nuestra piel es normal, es sensible, etcétera, y no tenemos que justamente este exceso de sebo, se adaptaría mejor el de Revox a nuestra piel, mientras que el de The Ordinary sí que es cierto que como tiene más zinc se adaptaría mejor a aquellas pieles algo más grasas, mixtas, etcétera, porque puede ayudarnos justamente a regular un poquito el exceso de sebo. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais estos productos, si habéis probado uno, otro o incluso los dos, si habéis notado esta diferencia, si alguno de las dos marcas es una marca que os gusta más, si os gustaría también que hiciera comparaciones con otros de sus productos ya que son bastante similares, también podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!